Hola, buen día. Hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Y les voy a hacer una pregunta y lo contestan ustedes a sí mismo, hacia ustedes. ¿Quién introdujo la bendición y la maldición en el mundo? Porque debemos de saber cómo está la bendición aquí y cómo está la maldición aquí en la tierra. ¿Y a qué venimos? Al mundo. Hacernos ricos, hacernos millonarios, dominar a los vecinos, dominar al mundo, dominar un territorio. Bueno, la palabra que hoy les traigo nos va a enseñar a qué venimos. Bueno, Dios reconcilió con el Hijo a todo ser humano para que todos tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Pero no todos obedecemos a los mandamientos de Dios. Y el Señor no va a obligar a nadie a entrar en su ciudad celestial. Porque todos tenemos esa libre decisión. Dios no nos hizo robotizados. Entonces, todos hacemos lo que decimos que hacemos porque es tu voluntad, es mi voluntad. Pero no nos olvidemos que en este mundo siempre hay dos cosas, dos caminos. Hay un sol, la luna, hay una verdad, hay una mentira, hay un hombre y hay una mujer. Todo lo que sea después de esas dos cosas ya es invento de hombre. No es que Dios lo haya establecido. Todos tenemos esa libre decisión de hacer lo que nos plazca. Bueno, para Satanás fue preparado un lago de fuego, que es la segunda muerte, y ningún ser humano fue invitado para ir al lago de fuego. Es por eso que hoy te invito para que recapacites y busques la invitación que Dios nos hizo por medio del Padre Abraham, porque es muy terrible la segunda muerte. Y para conocer un poco qué es la segunda muerte, nos vamos a ir al libro de Marcos 9, vamos a leer del 42 al 50, y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida,
¿con qué la sazonarías? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El que no cree, aquí dice la palabra, que el que no cree en el Señor Jesús será echado en el lago de fuego que no se apaga y que tiene gusanos. ¿Y por qué tiene gusanos? Para atormentarte. Toda la eternidad. O hasta que se consuma tu alma. Porque por eso es donde todos serán salados con fuego. Todos serán sazonados con fuego. Todos seremos pasados por fuego. Pero en el infierno, hasta que tu alma se purifique. Ahora, ¿qué nos ofrece Dios? Gálatas 3, 13, 18 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y el Señor Jesús fue colgado en un madero, derramó su sangre y entregó su vida, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cómo es posible que haya una religión, ¿sí?, y que diga que su representante es el único representante de Cristo en la tierra, un mortal? ¿Y cuánta gente no cree en esa religión? Y aquí arriba dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y él se está haciendo el único representante en la tierra. Ay de aquel que haga caer de uno de estos mis pequeñitos. Y tú te dejas enredar en sus patitas de ese mortal. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos ya no están? Hicieron su religión, hicieron a un lado las palabras de Dios, hicieron su doctrina. Bueno, sigo leyendo de Gálatas 3, del 13 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mateo 7, del 12 al 27 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es
la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La religión católica y los adventistas son los que más miembros tienen. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Quienes se visten con ropas muy bonitas, elegantes, y fue diseñado por Dios porque ellos copiaron de los sacerdotes que todavía están vigentes en el pueblo de Israel. Los del pueblo de Roma copiaron la vestimenta de los del pueblo de Israel. Son pura copia. Porque Dios nunca dijo, cambiaré mi sacerdocio a Roma. Dijo, cambiaré mi sacerdocio, y el único sacerdote ministra desde los cielos, no en Roma. No seas engañado. Es tu vida la que está en juego. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los católicos edificaron, según ellos, la iglesia en Pedro. Y Pedro nos dice, acercaos a él que es piedra viva. Y se estaba refiriendo al Señor Jesús. Y estos que edificaron una iglesia en Pedro, es como aquel que lo está construyendo en arena. Porque el que sostiene la iglesia, esa roca viva, es el Señor Jesucristo. Él es la única roca viva. El mismo apóstol Pedro lo declara.
Lo declara y no le tiembla la voz para decirlo. Quedó escrito en la primera carta de Pedro. Y el que edificó su casa en arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Primera de Pedro 2, 6 o 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los edificadores en el Viejo Testamento, los que Dios nombró sacerdotes, hay escribas, fariseos, maestros de la ley, desecharon a la piedra que el Señor había puesto. No lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Desecharon la piedra que el Señor había dado para ellos. Ahora tu religión vuelve a quitar al Señor Jesús y edifica su iglesia en Pedro. Y tú le sigues creyendo más a los hombres que a Dios. ¿Y a dónde vamos a parar? Espero que te arrepientas, recapacites, y esa invitación que Dios nos hizo para vivir en su ciudad celestial, lo tomes en cuenta y aléjate de las congregaciones que no te están predicando la palabra. Solo te están enredando y te van a llevar a la perdición. Por eso el Señor no nos robotizó, sino que tú tienes una libre decisión para elegir cómo quieres vivir. Hombre, mujer. No un tercero. ¿Cristo como iglesia o Pedro como iglesia? Pedro es parte, pero no es la iglesia. Pedro no es cabeza ni el cuerpo de la iglesia, pero el Señor Jesús sí lo es. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Tu religión te prohíbe que tú estudies la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te dice, te vas a perder. Te vas a perder. No, estás muy perdido si no lo lees. Porque tenemos al único pastor que dio su vida por todas las ovejas y dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí. ¿Quieres un pastor humano? ¿De carne y hueso? ¿O quieres tener al Espíritu Santo? Y tu religión dice que el único representante en la tierra es tu líder. Y hacen un lado al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tú crees más en un mortal que en el Espíritu Santo? Y no hay que blasfemar en contra del Espíritu Santo porque es el único pecado que no será perdonado. Por eso te digo que es palabra de bendición, pero no de maldición.
Entonces, los que edificaron la iglesia en Pedro entendieron bien, o el Señor Jesús dijo que edificaría la iglesia en una roca. Pero la palabra de Dios entendieron bien. En ningún modo la dice que Pedro es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero del Señor Jesús sí lo dice. Colosenses 1, 17 al 20 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, Él sea el primero. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz. Así es que tu líder no puede reconciliar las cosas que están en los cielos. Las que están en la tierra. Vas a ver en los últimos tiempos si ayuda al pueblo de Israel o se une para destruirlo. Hasta ahí te vas a dar cuenta. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Romanos 3, 23, 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe es creer, tener la convicción de que así es. Porque si tú ves algo, ¿para qué esperarlo? Si ya lo estás viendo. Por eso el Señor dice: ¿con quién me compararéis? Porque tu religión ya tiene un Jesús Cristo en una cruz. ¿Y de dónde sacó la imagen? ¿De qué persona lo sacó? Y lo está comparando con Dios, que es espíritu. Es por fe. Pero la fe es por convicción, por creer en lo que no has visto. Porque si lo ves, ¿para qué esperarlo si ya lo estás viendo? Ya está frente a ti. Pero es lo que no te explican, es lo que no te dicen. Santiago 4, 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos se jactan en decir que para llegar a ser un sacerdote son los que más estudian. ¿Pero qué estudian?
¿La palabra o qué estudian? Le obedecen más a los hombres que a Dios. Efesios 4, 29, 32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para que el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5 del 17 al 24 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, no el de Pedro, es el de Cristo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo peor que un ser humano puede hacer es creer que su libre albedrío lo va a llevar a hacer cosas buenas por su mero beneplácito, y no sabe que Satanás lo va a envolver en lo más vil y perverso y luego va a empezar a darle gusto a la carne de su cuerpo. Y si tú le das gusto a tu cuerpo, porque tienes tu libre albedrío, porque Dios no te hizo robotizado, Dios te dio la libertad de decisión, y tú tienes que vivir como tú quieres. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, pero si tú no estudias la palabra, no disciernes, ni sabes qué cosa es el bien, ni sabes qué cosa es el mal, pero tú crees en alguien que es de una religión y que tiene un líder que se cree como Dios, es sucesor del Señor Jesús, porque Él es el único puente entre Dios y los hombres, dice su doctrina, y tú no estudias, pero sí llegas, escuchas, te arrodillas y hasta les besas la mano o el anillo o qué sé yo. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice cuando tú le das gusto a tu libre albedrío? Pero en desobediencia de la palabra de Dios. Mira, Gálatas 5, del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces, ¿qué heredará? El que no herede el reino de los cielos, ¿qué heredará? Estudia la palabra. No tengas miedo. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Apocalipsis 20, del 10 al 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si Dios invitó a todos los seres humanos a ir a su ciudad celestial para una vida eterna, fue una promesa que le hizo al padre Abraham, y que iba a venir por medio de su descendencia. Pero esa descendencia llegó hasta el Señor Jesús. Estudia la palabra mientras estás vivo, porque muerto ya no se puede, ya no podrás arrepentirte. En vida se puede uno arrepentir de llevar una vida pecaminosa, pero muerto, hasta ahí llegó tu presencia en la tierra. Hasta ahí vamos a entregar cuentas, hasta donde fue apagado nuestro cirio, nuestra luz, nuestra vida en esta tierra. Si tienes chance de pedir perdón antes de morir, hazlo, porque nadie sabe cuándo le llega la muerte. Pero llegando la muerte, se acabó la oportunidad de arrepentirse de lo que hicimos mal en esta vida. Así es que acepta a Cristo. Te voy a leer Deuteronomio 11, del 26 al 28. La pregunta que te hice en el inicio, te la voy a responder en Deuteronomio 11, del 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Toda imagen
toda imagen que te arrodilles delante de ella es idolatría para con Dios. Porque Dios lo dijo. No te arrodillarás delante de las imágenes. Porque si te arrodillas, Dios dice que tú lo estás traicionando a Él. Porque Él es celoso. Porque Él te creó y tú te estás arrodillando delante de una imagen. Así digas, es mi Señor Jesús. El Señor Jesús es espíritu. Dios es espíritu. Y la fe es creer en lo que no has visto y lo estás esperando. Porque si lo ves, es una fe fingida la que tú tienes. Se llama fe fingida. Porque lo estás viendo y no vas con Él. Y la fe perfecta es tener la certeza de lo que estás creyendo. Por convicción. Porque lo que prevalece en este momento es la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el único que no caducará es el amor, porque el amor es Dios. Pero la fe se va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Y la esperanza es cuando seamos levantados para entregar cuentas. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que no se ve. Y cuando seamos levantados, la esperanza va a caducar. Cuando estemos delante del Señor entregando cuentas, la fe va a terminar. Pero el amor continuará, porque el amor es Dios. Romanos 10, 8, 10. Romanos 10, 8, 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que, mis queridos amigos, hermanos, no te dejes engañar, estudia la palabra, coteja todo lo que te prediquen, cotéjalo. Si tienes una Biblia, cotéjalo. Si es verdad lo que te están diciendo o no es verdad. Porque es tu vida la que está en juego. Los que sean salvos van a morir una vez. Van a entregar cuentas y ya no van a morir. Tendremos el mismo destino que el Señor Jesús. Pero si entregamos cuentas y Dios nos encuentra pecados que no son perdonados y que nunca se los confesaste a Él, nos mandarán al fuego eterno que no se apaga.
para ser purificados. Si somos purificados, nos vamos a quemar hasta que se termine nuestra alma. Y vamos a ser atormentados por esos gusanos que no se queman. Y ahí estarán los demonios. Si Dios nos presta vida, nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga, los guarde, les dé sabiduría e inteligencia para entender cuál es la salvación, cuál es la bendición que Él puso en esta bendita tierra. Y también hay que estar atentos qué cosa es la maldición. Porque cuando escuchas, si estás en Cristo, Él te ayuda a discernir rápido si es bueno o es malo lo que te están diciendo. Pero si no estás en Cristo, tú, con tu libre albedrío que te jactas de decir, tienes que discernir. Y si nos equivocamos, pagaremos muy mal. Entonces, yo te invito a que te salves y a que salves a toda tu familia, a tus amigos, a tus parientes, a tus vecinos. Ayúdalos. Dios nos bendiga, nos cuide, nos guarde y nos proteja. Y si Dios nos presta vida, el próximo miércoles nos estaremos escuchando. En el nombre del Señor Jesús.